aquel invierno aprendí que una caída puede ser un juicio, no por el hueso roto, sino por todo lo que se rompe detrás. El orgullo, la autoridad, la ilusión de que uno todavía manda sobre el tiempo. Yo estaba en Milán, con el móvil vibrando sobre la mesa de una cocina ajena, y la noticia llegó como llegan las cosas graves, sin preparación, sin ceremonia, con una frase corta de uno de mis tíos que no sabía cómo pedir ayuda sin sentirse derrotado. Mi abuela se había caído en el porche, se había enganchado con el escalón de piedra, el mismo que llevaba décadas cruzando con bolsas, cubos, leña, pan, vida. Se había partido la pierna. Y lo más inquietante no era el dolor ni el hospital, era que estaba expulsando a sus hijos de casa, uno por uno, como si el problema fueran ellos y no el hueso. A mi abuela la conocí siempre así, como una mujer que no negociaba con la realidad. En nuestro pueblo de la provincia de León, la gente aún decía su nombre con un respeto sencillo, sin adorno, Marisa. No porque fuera rica ni influyente, sino porque había sostenido una casa que no debía sostenerse. Tuvo 6 hijos varones y una hija. A su marido, Antonio, se lo tragó la Segunda Guerra Mundial cuando ella todavía era joven. En España la guerra parecía lejos, pero no lo estaba para quienes se enrolaron, para quienes trabajaron en rutas peligrosas, para quienes quedaron atrapados en Europa. A Antonio le llegó la guerra como una puerta que se cerró sin explicaciones. A Marisa le llegó como un sobre oficial y un silencio nuevo dentro de la casa. Lo que vino después no fue épico, fue rutina dura. 3 trabajos, a veces más, según la temporada. Madrugaba para limpiar en el edificio del ayuntamiento y en la escuela, cuando aún olía a carbón y a tiza. A mediodía cosía y remendaba ropa para otras familias. Por la tarde ayudaba en lo que saliera, desde cuidar ancianos hasta pelar patatas en un bar. Sus manos aprendieron a ser herramienta y calendario. Si sobraba algo, no era dinero, era cansancio. La ayudaron personas que no querían sentirse héroes. Una vecina que dejaba pan en una bolsa sin tocar el timbre. Un tendero que apuntaba en la libreta y borraba cifras cuando ella pasaba días sin poder pagar. Una maestra que no preguntaba por qué faltaban cuadernos y los hacía aparecer. En el pueblo, la compasión tenía esa forma, discreta, sin humillar. Marisa lo aceptaba como se acepta la lluvia, sin dar las gracias en voz alta, pero sin olvidarlo jamás. Con los años, aquella casa se llenó de hombres hechos y de ausencias nuevas. Uno de mis tíos murió joven, consumido por una enfermedad que avanzó sin piedad. Otro se marchó a otro país, persiguiendo el amor de su vida, y mi abuela lo dejó ir con el rostro firme y el corazón doblado hacia adentro. Los demás se quedaron cerca o volvieron por temporadas, pero el tiempo no perdona ni siquiera a las familias grandes. Las costuras se tensan, las heridas antiguas buscan salida. Por eso, cuando me dijeron que mi abuela no quería yeso, que apartaba a los médicos y que cerraba la puerta como si fuera una trinchera, yo entendí algo que los demás aún no veían. Para ella, el yeso no era un tratamiento, era una rendición, y en su cabeza, rendirse siempre había significado quedarse sola. Yo crecí dentro de la lógica de mi abuela, y esa lógica tenía pocas palabras y muchos actos. Mi madre, Inés, era la única hija. Cuando yo era pequeña, España se le quedó estrecha. Buscó trabajo, hizo cursos, preguntó en sitios donde siempre pedían experiencia o contactos. En casa faltaba lo básico y sobraban silencios. Un día decidió irse a Suiza a cuidar ancianos. No se fue por ambición, se fue por vergüenza de no poder sostenerme. Prometió volver pronto, pero las promesas a veces se convierten en billetes encadenados, y al final, la que me sostuvo fue Marisa.
Mi abuela no sustituyó a mi madre como en los cuentos, lo hizo como se hacen las cosas importantes, sin anuncio. Me preparaba el desayuno, me llevaba a la escuela, revisaba mis manos por si llevaba frío, me enseñaba a no pedir perdón por existir. Cuando yo tenía miedo de la noche, ella no me inventaba monstruos que se iban. Encendía una luz pequeña, dejaba la puerta entreabierta y seguía trabajando en silencio para que yo entendiera que la seguridad se construye, no se desea. En esa casa, los hombres entraban y salían. Mis tíos ya tenían su vida, pero orbitaban alrededor de ella, incluso cuando discutían. A Marisa la querían y le temían a la vez, porque era capaz de cortar una conversación con una mirada y también de romperse por dentro sin que nadie lo notara. Cuando murió mi tío Luis, el enfermo, yo vi por primera vez el límite de su fuerza. No lloró delante de todos. Organizó el funeral, atendió a los vecinos, ordenó la cocina y solo después, ya de madrugada, la vi sentada en una silla, inmóvil, con los ojos abiertos como si estuviera vigilando la casa por si el dolor intentaba entrar a robar lo que quedaba. Con el hermano que se marchó por amor pasó algo distinto. Él se fue a Bélgica y mi abuela dejó la maleta en el pasillo. Le corrigió el nudo de la bufanda y lo acompañó hasta la puerta. No lo retuvo, no lo castigó. Pero durante semanas miró el teléfono como si el aparato fuera un lugar y no un objeto. Aprendí entonces que la dureza de Marisa no era falta de ternura, sino un modo de administrarla para que alcanzara. Sus otros hijos aparecían con sus propios problemas, trabajos inestables, matrimonios tensos, deudas, cansancio. Ella los recibía sin preguntar demasiado, como si la casa todavía fuera un puerto, y al mismo tiempo les exigía una distancia, nada de lástima, nada de tratarla como anciana. En su mundo, la palabra anciana era una etiqueta que los demás ponían para quedarse tranquilos. Yo me fui a Italia años después, con la idea de estudiar y trabajar, y también con una culpa difícil de explicar. Me parecía que abandonar a mi abuela era repetir la historia de mi madre, pero Marisa no me pidió que me quedara, me pidió que no olvidara, y yo no olvidé. Llamaba cada domingo, le mandaba fotos de calles italianas que no le interesaban, pero que miraba igual por mí. Me contaba lo justo, lo que se cosechaba, quién se había casado, qué vecino había muerto. Nunca me dijo que le dolían las rodillas, que se mareaba, que a veces no podía con el cubo del agua. En su cabeza, quejarse era abrir una grieta por donde entraba el pasado. Por eso, cuando cayó en el porche, no fue solo un accidente. Fue el choque frontal entre su manera de vivir y el cuerpo real, que ya no obedecía. El accidente ocurrió el 5 de enero de 2026, en una mañana de hielo fino. El porche estaba húmedo, la piedra traicionera. Mi abuela llevaba una bolsa con naranjas y pan. Dio el paso que había dado 1000 veces y el pie se le fue medio centímetro. Eso bastó. Cayó hacia un lado y el golpe sonó como una puerta cerrada con rabia. Los vecinos oyeron el ruido y corrieron. Uno de mis tíos llegó primero, porque vivía a 2 calles. La encontró sentada en el escalón, pálida, con la mandíbula apretada y los ojos secos. No aceptó compasión, solo aceptó que la levantaran. En urgencias le hablaron de fractura y de inmovilización. Ella escuchó, como quien escucha una sentencia injusta. El médico explicó tiempos, riesgos, reposo. Mi abuela asentía, pero por dentro ya había decidido lo contrario. Volvió a casa con la pierna vendada y una furia fría. A los 2 días ya intentaba apoyar el pie, agarrándose a las paredes. Decía, sin decirlo, que si la casa se sostenía, ella también. Mis tíos se organizaron como pudieron. Turnos para llevar comida, turnos para limpiar, turnos para vigilar que no se levantara sola.
El plan parecía lógico. Para Marisa era una invasión. La oían moverse de noche, arrastrando una silla para llegar al baño. La encontraban sudando, con el rostro tenso, y al mismo tiempo les prohibía tocarla. Si alguien insistía, ella lo miraba como miraba a los cobradores en los años duros, con esa mezcla de orgullo y amenaza que no dejaba lugar a negociación. La palabra yeso se volvió un objeto prohibido. Mi tío Andrés consiguió cita con traumatología. Mi tío Pablo habló con una enfermera del pueblo. Uno de ellos llevó muletas. Marisa devolvió todo. No quería aparatos, no quería instrucciones, no quería que nadie viera el momento exacto en que su cuerpo le ganaba la partida. Lo que empezó como preocupación acabó en choque. Mis tíos, hombres ya mayores, se sintieron niños delante de ella. Discutieron entre ellos en la calle, en voz baja, como si el pueblo entero fuera a enterarse de que no podían con su propia madre. Intentaron convencerla desde la razón, desde el cariño, desde la autoridad. Nada funcionó. Marisa convirtió la casa en una frontera. Cerró con llave. Dejó a uno de mis tíos fuera bajo la lluvia. A otro le devolvió el guiso sin probarlo, como si el plato fuera un soborno. Yo me enteraba por llamadas cortas, cada una más tensa. La fractura se estaba complicando. La pierna se hinchaba. El dolor la volvía más dura. Y detrás de todo, yo veía el miedo sin nombre. Si aceptaba el yeso, aceptaba depender. Si dependía, habría la posibilidad de que el mundo la tratara como trató a tantas viudas, a tantas mujeres solas, con pena, y la pena para Marisa era una forma elegante de desprecio. Hubo un momento que cambió el tono de todo. Mi tío más tranquilo, el que siempre mediaba, perdió la paciencia y alzó la voz dentro de la casa. No dijo insultos, dijo cansancio. Dijo que no podía ver cómo se destruía a sí misma. Marisa no lo soportó. Lo señaló hacia la puerta y él salió con las manos temblando, no de ira, sino de impotencia. Ese día entendí que no era un problema médico, era un problema de amor mal administrado, de orgullo que se defiende con crueldad, de una familia que estaba a punto de perderla sin haberla despedido. El 11 de enero de 2026, después de otra llamada tensa, me fui al patio interior del edificio en Milán, donde el ruido de la ciudad llega amortiguado, y marqué el número de mi abuela. No sabía si contestaría. En los días anteriores había colgado a varios de mis tíos sin escucharles, pero conmigo era distinto, no por favoritismo, sino porque mi infancia estaba pegada a la suya, como una sombra que no se despega. Cuando respondió, su voz sonó más pequeña de lo habitual, aunque intentó vestirla de firmeza. Yo no entré por la herida, entré por el futuro. Le hice entender, sin teatralidad, que yo necesitaba verla de pie cuando llegara, que estaba guardando días de trabajo, que estaba contando euros, como antes contábamos monedas en su cocina, que no quería una imagen de hospital ni una despedida prematura. Quería un mes más de vida normal a su lado, como cuando yo era niña y ella era el centro del mundo, sin saberlo. No le hablé de obedecer a médicos, le hablé de elegir. Le recordé, con delicadeza, que ella me había criado mientras mi madre luchaba fuera, que yo no me había convertido en adulta por milagro, sino por su constancia. Le dije que el yeso no era una derrota, sino una herramienta, como sus manos, como su aguja, como su delantal. Le pedí que me dejara cerrar el círculo, que yo pudiera cuidarla un poco, aunque fuera a distancia, aunque fuera solo asegurando que se tratara bien. Hubo un silencio largo. Yo lo imaginaba en su cocina, con la silla arrimada a la mesa, la ventana mirando al patio. Me llegó un ruido mínimo, como de una taza. Supe que estaba midiendo la humillación y el cariño como quien pesa harina. Al final,
Aceptó la idea de volver a traumatología. No lo dijo como rendición, lo dijo como si fuera una decisión suya, y yo se lo permití. A esa edad, ceder sin perder la cara es una forma de supervivencia. A partir de ahí todo se movió rápido. Mis tíos, al enterarse, dejaron de discutir sobre quién tenía razón y se centraron en lo urgente: cita, traslado, medicación, reposo real. Una vecina prestó el coche. El farmacéutico explicó cómo evitar trombos. El médico del pueblo insistió en la inmovilización con una paciencia que solo tienen quienes han visto demasiadas tragedias evitables. El 14 de enero le pusieron yeso. Cuando salieron del hospital, mi abuela no sonreía, pero su mirada había cambiado. Ya no era la mirada de guerra, era la mirada de disciplina. En casa volvió a cerrar la puerta, sí, pero ya no para expulsar, la cerró para descansar. Y eso, en ella, era un gesto enorme. Yo compré el billete a España esa misma noche. No se lo conté enseguida. Quise que primero sintiera que el yeso no la había borrado, que seguía siendo Marisa, pero en mí crecía una urgencia. Llegar antes de que la culpa se convirtiera en costumbre. Llegar para que mis tíos también entendieran que su madre no necesitaba vencedores ni vencidos, necesitaba una familia que aprendiera a sostenerla sin invadirla. Los días siguientes fueron una negociación constante con la realidad. El yeso obligó a mi abuela a quedarse quieta, y esa quietud le sacaba de dentro lo que llevaba años empujando hacia el fondo. Mis tíos se turnaban, pero ya no entraban como soldados, entraban como hijos. Aprendieron a hablarle con menos orden y más respeto. Aprendieron a preguntarle antes de mover una silla, antes de abrir una ventana, antes de decidir por ella. Y mi abuela, a su manera, empezó a dejarles un espacio. La casa se adaptó. Quitaron alfombras para que no tropezara. Colocaron una silla firme junto a la ducha. Arreglaron la luz del pasillo que llevaba meses fallando. Un vecino vino a revisar el escalón del porche, ese traidor de piedra, y propuso nivelarlo. Marisa al principio se resistió, porque admitir el arreglo era admitir la caída. Al final aceptó, no por miedo, sino por lógica. Si la casa se podía corregir, también se podía corregir el cuerpo. Las heridas viejas no desaparecen por un yeso, pero el yeso hizo una cosa inesperada. Obligó a la familia a estar en el mismo plano. Mis tíos dejaron de medir quién había estado más tiempo, quién había hecho más sacrificios. Se dieron cuenta de que la madre que tenían delante era la misma que los había salvado a ellos y que ahora necesitaba ser salvada, sin humillación. Una tarde, según me contó mi tío Andrés, mi abuela pidió que llamaran al hijo que vivía en Bélgica, no para reprocharle la distancia, sino para contarle el accidente y escuchar su voz. Fue un detalle mínimo, pero enorme. En Marisa, pedir una llamada era reconocer que extrañaba. En esos días también llamó a mi madre en Suiza. No hablaron de culpas ni de años perdidos. Hablaron de lo práctico. ¿Cuándo podría venir? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué hacía falta? Y en ese intercambio frío y útil, yo vi una reconciliación silenciosa. Yo preparé mi viaje como quien vuelve a una casa que puede desaparecer. Cogí pocos objetos, pero metí en la maleta una foto vieja. Yo con 6 años, sentada en el regazo de mi abuela, su cara seria y al mismo tiempo tranquila. No llevaba nostalgia, llevaba prueba. Quería enseñarle, cuando la viera, que su esfuerzo había tenido sentido. Llegué a España a finales de enero, con el cuerpo cansado y la cabeza despejada. En el coche que me llevó al pueblo, miré campos grises, árboles sin hojas, pueblos pequeños con humo saliendo de chimeneas. Era el mismo paisaje de mi infancia, solo que ahora yo lo veía desde el otro lado del tiempo.
Ya no era la niña que esperaba, era la adulta que regresaba. Mis tíos me esperaban en la puerta de la casa. No estaban celebrando, estaban vigilando, como si la felicidad fuera un animal que se asusta con el ruido. Me contaron que mi abuela ya hacía ejercicios mínimos, que obedecía al fisio con mala cara, pero obedecía, que por primera vez en días había dejado que alguien le preparara el pelo. Me dijeron también que había pedido perdón, no con palabras grandes, sino con actos. Dejó la llave en la cerradura por la noche, como señal de que ya no quería expulsar a nadie. El 2 de febrero de 2026 crucé el umbral de la casa con la sensación de estar entrando en una escena que había ensayado 1000 veces en la cabeza. Olía a sopa y a leña. El pasillo seguía estrecho. Las paredes seguían llenas de fotografías viejas, pero el aire era distinto. No era aire de guerra, era aire de gente que ha decidido quedarse. Mi abuela estaba sentada cerca de la ventana, con el yeso aún puesto y una manta sobre las piernas. Me miró como si estuviera comprobando que yo era real. En su cara había cansancio, pero también una claridad que no le veía desde hacía años. Se incorporó despacio, con ayuda de una muleta. Yo me acerqué sin correr, porque entendí que en ella la emoción se asusta si la empujan. Nos tocamos las manos primero, como quien verifica que el tiempo no ha borrado del todo la piel. Luego la abracé con la calma con que se abraza a alguien que ha sobrevivido. No fue un abrazo teatral, fue una confirmación. Mis tíos estaban alrededor, algunos de pie, otros sentados, esperando su turno para existir sin ser expulsados. Mi abuela no hizo discursos, hizo algo más difícil, los dejó estar. A uno le pidió que se quedara a comer, a otro le aceptó que le trajera pan del horno, al tercero le preguntó por sus hijos, pequeños permisos que, en su idioma, eran reconciliación. Durante ese mes, la fractura se volvió una especie de espejo. Todos vimos lo que habíamos evitado mirar, que Marisa llevaba décadas sosteniendo el mundo con una sola idea, la de no depender de nadie, y que esa idea la había salvado y también la estaba aislando. Mis tíos vieron que ayudar no es mandar y que cuidar no es invadir. Yo vi que la distancia no se compensa con dinero ni con llamadas, solo con presencia cuando más importa. Al final de mi estancia, el porche ya tenía el escalón nivelado. Era un arreglo sencillo, casi invisible, pero para mí era una metáfora exacta. No se trataba de cambiar la casa, se trataba de quitar la trampa. Mi abuela empezó a caminar con más seguridad dentro, apoyándose en el marco de una puerta y luego soltándose, como una niña aprendiendo tarde. Y cada paso era un acuerdo silencioso con el futuro. Cuando me despedí para volver a Italia, ella no me pidió que me quedara, me pidió que volviera. Esa diferencia lo cambió todo. Yo le prometí que volvería en cuanto pudiera, y por primera vez una promesa sonó posible, no por ingenuidad, sino porque ya no dependía de una sola persona. Dependía de una familia entera que, por fin, había aprendido a sostenerse sin romperse.